Bendiciones y muy buenos días a todos los integrantes del grupo. Placer saludarlos y desearles, como siempre, un feliz inicio de semana. Agradeciendo primeramente al Eterno por todos los recursos que nos ha dado, por todo lo que ha puesto en nuestras manos, para pasar esta semana y darnos la fuerza para comenzar esta que sigue. Se reciban un saludo de todo el grupo de Casa de Oración, del Apóstol Rey, de todos los que día a día siguen aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido. Ustedes han sido una bendición para nosotros, así que saludos, muchas bendiciones y nuevamente feliz inicio de semana. Y quiero comenzar la enseñanza de hoy oyéndome hacia el año 1995 en el campeonato sudamericano sub-17. ¿Okay? Allí Venezuela tenía una participación y en los juegos anteriores Venezuela solo había logrado un gol y un empate. Su entrenador le dijo, bueno, esto tenemos que superarlo, tenemos que mejorar. Y ellos estaban practicando en el estadio en Maracay. Y los jugadores ellos dormían en la grada. Primero que no tenían estadio donde practicar, luego consiguieron el de Maracay, se juntaron, allí comenzaron las prácticas, pero ellos dormían en las gradas, no tenían el apoyo financiero que se debía tener como pasa inclusive ahora. Pero ellos les tocaba debutar contra Perú. Perú era el anfitrión de ese sudamericano y Venezuela pues era la cenicienta de ese torneo. Como siempre, es importante, muy importante, que el primer juego sea ganado por el anfitrión. En este caso, le repito, Perú contra Venezuela. Pero en el primer tiempo, los venezolanos perdían 3-0. Y cuando fueron al camerino, el psicólogo llamado Manuel Lorient les dice a los jugadores que él creía que esto iba a ser duro, pero es durísimo. El psicólogo les está soltándoles una palabra y dice que él creía que era duro, pero que era durísimo. Pero el entrenador que había estado con ellos, que estuvo durmiendo en las migas más gradas con ellos, les dijo, tranquilícense, no podemos desesperarnos. Recuerden que no hay gol que valga por 3. O sea, que tenemos que ir haciendo los goles para poder superar. Y allí les dio una frase que utilicé y que quiero que usted también utilice. Le dijo el entrenador, hay que calmarse y organizarse. Y allí continuó su discurso. Cuando salen al segundo tiempo, los contrarios, los peruanos se desconcertaron porque vieron a un equipo más organizado, un equipo más equilibrado, un equipo calmado. Ellos no entienden esa situación. Cómo estos hombres que van perdiendo 3-0 han salido a la cancha con esa actitud y esa organización. Venezuela logró en ese sub-17 contra Perú empatar el juego. No ganaron, pero empataron. El juego termina 3-3. La diferencia, alguien que deseaba ganar, alguien que sabía que habían que organizarse porque estaban desorganizados, que en su ímpetu de querer ganar habían perdido las estrategias y lo que se había practicado. Por eso los llama a la reflexión, los llama a la calma
organiza las jugadas. Recuerden lo que hemos aprendido, recuerden lo que hemos practicado y dio sus frutos y pudieron hacer los 3 goles y empatarlo. Eso nos llama a nosotros a una reflexión, porque el mundo sigue en crisis y eso no lo podemos ignorar. No podemos ignorar que en este momento el mundo está en una situación crítica y que la iglesia también. Pero yo creo que todo esto es para positivo. Es una crisis positiva porque de la crisis podemos sacar cosas positivas. Recuerde, mi querido hermano, mi querido amigo, que no podemos esperar demasiado ni de los políticos ni de los religiosos para pensar en una transformación y que las cosas mejoren. Las expectativas deben estar en Dios. Usted no puede tener expectativa con otra persona que no sea usted mismo. Esto, si sacamos eso de tener expectativas en otras personas, eso acabaría con todas nuestras depresiones. Porque la gente está deprimida, angustiada, ansiosa, porque quiere que las cosas mejoren, pero está buscando allá afuera que otros arreglen y no comenzamos a arreglar en nosotros mismos. En la medida que las falsas expectativas vayan demoliéndose en nuestra forma de pensar, la fe de Cristo irá creciendo en cada uno de nosotros. La fe, y usted sabe lo que es fe. Y si no, me escribe al privado y ahí conversamos un poquito más sobre esto. Pero la fe crece cuando las falsas expectativas se desalojan. Y quiero que estés claro en esto. Cada vez que Dios va a producir algo, lo hace por el efecto desalojo. Hay que desalojar esos pensamientos que no nos llevan a ninguna parte. Hay que desalojar todo eso que hemos aprendido y que no nos permite avanzar. Recuerda que el hombre crea como fue creado y lo que está en nuestra mente, y la Biblia dice, tal como piensa el hombre, así es él. Si usted piensa en la crisis, pero no piensa en las soluciones, no va a encontrar el camino. No podemos seguir errando el blanco, debemos desalojar ciertos pensamientos, ciertas actitudes, inclusive algunas personas que no nos aportan, sino que nos detienen o nos gastan mucha energía. Tenemos que entender, y esto lo hacemos por amor a ellas, por amor a nosotros, porque si avanzamos podemos ayudarlos. Entonces necesitamos quitar de nosotros esas falsas expectativas. Tenemos que desalojar los pensamientos, las actitudes, los comportamientos que no nos permiten avanzar para poder colocar lo que Dios quiere, las herramientas que Dios nos ha dado para lograr lo designado por Dios en nuestra vida, en nuestros hijos. Eso nos lleva a lo que dice, y hemos venido hablando sobre el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces debemos hacer un análisis en nuestra mente, en nuestros pensamientos, qué es lo que tiene el primer lugar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos buscando en estos momentos de crisis? Porque el reino de Dios promete que todas las cosas vienen por añadidura. En el libro de Lucas, el capítulo 12, el verso 32, dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Ahora, con esta verdad bíblica, si estamos convencidos en nuestra mente de que el reino y su justicia va a traer las
añadiduras. Entonces, tenemos que caminar en eso, tenerlo como una prioridad en nuestras vidas. Es más, dice el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que debemos de buscar primero. Eso es un mandato, es una orden emitida por el gobernante. Entonces, la responsabilidad que Jesús nos dio, nos enseñó, es buscar el reino de Dios y su justicia. Es un mandamiento y no es una sugerencia. Si decimos que somos sus seguidores y le llamamos a Él nuestro Señor, pues debemos obedecerle. Por eso hay que hacer un análisis de qué es la prioridad en nuestras vidas. A veces nos frustramos pensando que hicimos cosas malas, que fallamos, que no logramos dar en el blanco, pero eso es parte de la vida. Sumado a las crisis, si no nos sobreponemos a eso y desalojamos esos pensamientos y traemos la prioridad, que es el reino de Dios y su justicia, vamos a seguir divagando y errando el camino. Recuerde que no hay otra manera, si Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Padre, ¿ok? Debemos tomar esa prioridad. De otra manera, si eso no es lo principal en nuestras vidas, pues Él no es nuestro Señor y nunca vamos a poder encontrar el reino y nunca vamos a experimentar el cumplimiento del propósito de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él debe ser lo primero en todo. Entonces es el mandato. Busquen primeramente el reino de Dios. Y buscar significa perseguir con diligencia y determinación. Es decir, hay que buscar diligentemente, constantemente, incesantemente, hasta que el objeto de la búsqueda sea encontrado. En Lucas 15, Jesús habla de un hombre que tenía 100 ovejas y que había perdido una, y ustedes saben esa historia. Y dejó 99 y la buscó hasta que la encontró, esa que se había perdido. Y esto es lo que significa buscar. Debemos perseguir el reino de Dios con determinación y diligencia. Buscar también significa estudiar. Y todos los que hemos sido estudiantes sabemos que cuando estamos en ese proceso, ¿verdad? Todo estudiante va buscando entender aún más lo que está investigando, lo que está estudiando. Los estudiantes siempre buscan conocimiento y la comprensión del mismo. Mire, el Salmo 1 en el versículo 2 dice que aquel que es bendecido se deleita en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Pablo nos aconseja que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Ok? Y la palabra griega para diligencia es espoudazo, lo cual significa estudiar o trabajar. Esto quiere decir que buscar el reino significa estudiarlo con diligencia y solo a través de un estudio comprometido y riguroso los secretos del reino y de su palabra, la palabra de Dios, pueden llegar a ser conocidas por nosotros. Entonces, necesitamos estudiar para llegar a la comprensión del reino. Cuando tenemos esa hambre por
por estudiar, por aprender, por comprender, nuestra mente va a ser abierta por Dios para entender las cosas del reino. Buscar también significa explorar. Y los exploradores humanos, a través de los siglos, y usted lo puede mirar por la televisión, gente que se adentra en zonas donde otros no se han atrevido y encuentran algunos objetos, algunos paisajes extraordinarios. Si nos adentramos a estudiar sobre el reino de Dios, sobre su justicia, vamos a encontrar que es la mejor manera para vivir en este planeta, en este lugar donde Dios nos ha permitido. Buscar muchas veces implica tomar un tiempo para pensar, sentarse y reflexionar en algo con el fin de comprender. A veces juzgamos a las personas por sus reacciones o por cómo viven, pero no nos sentamos a analizar su vida, su niñez, y si lo hacemos, ahí encontraremos parte de sus reacciones y así podemos comprender por qué la persona se comporta de esa manera. Repito, buscar implica tomar un tiempo para pensar, sentarse y reflexionar con el fin de comprender. Es como cuando usted tiene que meditar, porque algunas cosas requieren de una profunda reflexión y un análisis antes de hacerse comprensibles. Por eso el salmista dijo un día, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Y esto lo dice en el Salmo 8, los versos 3 y 4. Pues entonces, no solo deberíamos desear el reino, deberíamos tener pasión por el reino. La pregunta sería, ¿qué le apasiona a usted? ¿Qué es lo que hace que su sangre fluya en la mañana? ¿Cuál es ese deseo? ¿Qué es lo que le infunde propósito a su vida? Porque todos tenemos una pasión por algo. Y si no está apasionado por el reino de Dios, entonces su foco está en el lugar equivocado. Cualquier cosa digna de ser buscada es digna de ser buscada con diligencia y con dedicación. Y usted conoce personas que quieren lograr algo en la vida y se toman el tiempo para ejercitarse, si es mantener algún deporte, para practicarlo, y su vida gira en torno a eso. Buscar el reino no quiere decir que vamos a dejar abandonadas las otras cosas que tenemos que hacer, no, pero lo que quiero enfocar es que lo principal es que si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. O sea, deberíamos tener pasión por el reino. La pregunta, ¿qué es lo que me está apasionando a mí? ¿Qué es lo que lo está apasionando a usted? ¿En qué gastamos más tiempo? ¿Sobre qué más cosas hablamos? ¿Y cuál es nuestra intensidad en esa relación con el Eterno? En Éxodo 23, Dios le dice a los israelitas, no tendrás otros dioses delante de mí. No quiso decir, mientras me adoren a mí primero, y principalmente ustedes pueden tener otros dioses. Lo que él les quiso decir era que ellos jamás deberían traer a ningún otro Dios delante de su rostro ni ante su presencia. Dios reclama los derechos exclusivos en la adoración. El amor y la devoción de los israelitas debían ser hacia su Dios. Esa era su prioridad. Primero, el reino. Y simplemente es exclusiva, porque Dios quiere o todo de ti o no acepta nada. No quiere un 90%, no quiere un 95%, quiere el 100%. Y eso te garantizará que las añadiduras llegarán
a tu vida. Por eso debemos entender que cada paso que damos, las cosas que estamos haciendo, tenemos que poner ahí la tela de juicio si esto es un avance para el reino o si está en contra de lo establecido por Dios. Aprendamos a preguntarnos, ¿será agradable para el reino de Dios lo que voy a hacer? Porque no vale la pena violar los principios del reino, porque si nos ajustamos a vivir de acuerdo a lo establecido por Dios y a darle a Él el primer lugar, nuestra vida se tornará más fácil y simple. Y quiero cerrar con esto. En la Biblia la palabra hebrea para reino es manlakat. La palabra griega en el Nuevo Testamento es basilea. Ambas palabras tienen el mismo sentido general en cuanto a su significado. Rey, soberanía, dominio, control, reino, autoridad y poder real. Entonces, considerando todos estos términos y características, podemos definir un reino de la siguiente manera. Escuche bien. La influencia del gobierno de un rey sobre su territorio, sobre su dominio, que lo impacta con su voluntad personal, su propósito y su objetivo, y produce una cultura, valores, una moral y un estilo de vida que reflejan el deseo y la naturaleza del rey para sus ciudadanos. Y usted y yo somos ciudadanos del reino de Dios. Y recuerde que una definición, por mucho tiempo la hemos enseñado, es que el reino es un sitio donde Dios gobierna. La pregunta es, ¿qué está gobernando mi pensamiento? ¿Qué gobierno refleja mi vida? ¿Y cómo puedo yo mejorar? Conociendo, buscando, estudiando y aplicando la cultura del reino. Recuerde que Dios es muy personal y va a trabajar con cada uno de nosotros de esa manera. Dios sabe lo que usted necesita y lo que yo necesito. Y fíjese que en una crisis las personas la manejan de manera diferente, pero cada una de ellas necesitan la dirección de Dios para poder pasar esas situaciones. Qué bueno que tú y yo hemos reconocido al Rey Eterno como principal en nuestras vidas. Y por eso las añadiduras vendrán a nuestra vida de una manera más fácil. Porque no perseguimos añadiduras. Anhelamos seguir conociendo y entendiendo el reino de Dios para aplicar su justicia. Es por eso que en medio de las crisis tenemos que calmarnos y organizarnos. Calmarnos para pensar, para meditar en qué es lo principal en nuestras vidas, si nos hemos desviado o no. Y organizarnos. Organizarnos, lo primero. El reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Un placer comunicarnos con ustedes en esta mañana. Bendecidos del Eterno y desde la eternidad. Y sabemos que juntos seguiremos llevando este mensaje. Espero que podamos comprender en nuestro espíritu la enseñanza del día de hoy, porque si seguimos estudiando, si seguimos comprometidos con el reino, si seguimos investigando, cosas mayores vamos a encontrar. Un gran abrazo de parte de todo el grupo de Casa de Oración, en especial el pastor Asenay, del pastor Héctor, el apóstol Rey y toda su familia. Y recuerden, ámense, salúdense y respeten.